Bueno, son las 6:02 aquí en Miami, serían en Argentina las 19:02. Mis amigos, nuevamente, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por permitirnos estar en sus hogares, en sus casas, en sus trabajos, donde quieran que estén. Nuevamente, para nosotros en Sport Art y para el mío propio es un gran honor y un privilegio poder contar, tener la oportunidad de plasmar un anhelo de tener como invitado a Chano Jiménez en una de nuestras entrevistas. Queremos, antes de todo, darle las gracias a Guillermo Vélez y a su equipo de Mercado Fitness por permitirnos esta oportunidad en este magno evento. Queremos felicitarlos a todos y a cada uno de ellos por este magnífico trabajo que vienen haciendo. Para los que no me conocen bien, mi nombre es Jaime Fairfoot, soy el director para América Latina y el Caribe de la empresa Sports Art. Y vamos a presentarles en la tarde de hoy a Chano Jiménez, muy conocido por todos nosotros en América del Sur y Centroamérica y en el Caribe y por supuesto en España, nuestra madre patria, conocido como Chano. Chano es doctor en economía, tiene un posgrado en neuromarketing, tiene un máster en varias disciplinas, es investigador, autor, conferenciante y consultor internacional para negocios deportivos. La conferencia de Chano del día de hoy va a estar muy adaptada al entorno, a la situación que nos ocupa, pero no quiero como extenderme más, simplemente quiero darle la bienvenida a Chano y Chano, el micrófono está en tus manos. Muchísimas gracias, Jaime. Para mí también es todo un grandísimo honor poder colaborar contigo y con vuestra enseña, con Sports Art. Y me sumo a las felicitaciones a Mercado Fitness por tan magno evento, por supuesto que sí. Y agradecer a todos los asistentes su atención. Les hablo desde Madrid. Aquí ahora son las 12:05 de la noche. Ya estamos en un momento avanzado de la noche, pero con ganas, con energía. Me he tomado un café para poderles dar todo lo mejor de mí mismo en este momento. Y voy a compartiros la pantalla para que podáis tener acceso a mi presentación. Eso es. Se ve bien, ¿verdad? ¿Me confirmáis que se ve bien? Se ve bien. Fenomenal. Bueno, pues como adelantaba Jaime, vamos a tratar un tema que yo creo que es de máxima actualidad, que es el tema de la necesaria reflexión sobre la estrategia que vamos a desarrollar de cara a la reapertura de nuestros negocios a partir de que el confinamiento en el que nos encontramos muchísimas personas en todo el mundo vaya cesando, a partir de que se puedan abrir de nuevo los gimnasios, los centros deportivos, los clubes, etcétera. Pues obviamente las cosas no van a ser como eran en el mes de marzo. Van a haber cambios sustanciales, cambios en el entorno, cambios que afectan a los comportamientos de los consumidores, de nuestros clientes, y cambios también que afectan a los demás operadores. Y cuando estos cambios afectan a todos los miembros de la industria, pues no cabe duda de que las decisiones que toman unos miembros del sector afectan a otros. Entonces entramos en lo que llamamos el juego estratégico. El juego estratégico en el cual cada decisión que tomamos nosotros o que toman nuestros competidores, pues genera una serie de movimientos en cadena, ¿no? Como un dominó. Y por lo tanto conviene tomar las decisiones con cierta cautela, con cierta calma y con capacidad de análisis general del esquema de juego, ¿verdad? En cualquier caso, igual que este fenómeno representa una crisis, no cabe duda, para muchas empresas es una crisis muy dolorosa, una crisis muy compleja. Aquellas empresas a las que la crisis les haya cogido en la pandemia con una situación financiera muy débil, pues probablemente les va a estar haciendo pasar un mal rato y algunas tendrán que cerrar, lamentablemente. Pero bueno, cuando se cierra una puerta se abre otra, en la vida es así, también hay que saberlo aceptar y el que se dedica a los negocios tiene que tener capacidad de encaje, ¿no? Para los que tengan la suerte de continuar compitiendo, pues como os decía, es interesante
que hagamos un análisis y que pensemos si la estrategia que teníamos hasta el momento no es válida o si por el contrario tenemos que reinventarnos, tenemos que recapacitar sobre lo que vamos a hacer en el futuro inmediato. En ese sentido, yo una de las cuestiones que he observado durante este periodo de pandemia ha sido reacciones en cadena de orden muy gregario. O sea, muchas personas, muchos operadores, muchas empresas haciendo lo mismo. Por ejemplo, hemos visto un torrente tremendo de entrenadores que estaban ofreciendo entrenamientos online, entrenamientos en redes sociales de forma gratuita, o empresas que estaban ofreciendo movimientos, vamos a decir, entre comillas, altruistas o solidarios, pero que a veces tenían un tufillo que no era del todo altruista o del todo solidario, ¿no? Que en el fondo lo que estábamos viendo era que estaban intentando, pues bueno, una especie de oportunismo, ¿no? De oportunismo respecto a una situación de crisis. En realidad, yo veo perfectamente legítimo que se sea oportunista siempre y cuando se haga de una forma clara y honesta, porque obviamente todos tenemos que ganarnos el pan y en cada momento pues nos adaptamos a la situación y tratamos de jugar nuestras cartas de la forma más correcta posible para nuestros intereses. Eso es legítimo y es digno, ¿no? Mientras lo hagamos de forma clara, directa, honesta, pues no veo ningún inconveniente en ello. Pero en cualquier caso, lo que sí tengo por costumbre es que cuando veo muchas personas, muchas empresas haciendo lo mismo, inmediatamente siempre tiendo a preguntarme si están haciendo lo correcto. Yo creo que en esto influye mucho mi formación en economía, porque he leído mucho sobre estrategia competitiva, autores como Porter, como Grant, que siempre te daban indicaciones respecto a la necesidad de diferenciarte, ¿no? Recuerdo una frase que me impactó mucho hace muchísimos años, ¿no? Cuando le preguntaron a Michael Porter cuál iba a ser el próximo sector que iba a entrar en crisis, y él contestó, cuando quieras saber qué sector va a entrar en crisis, fíjate en qué sector está en auge. Porque suele ocurrir que cuando un sector, un negocio, un área determinada tiene mucho éxito, pues claro, el éxito llama a la concurrencia. Muchas personas quieren hacer lo mismo y entonces se cargan la rentabilidad del éxito del sector. Entonces hay que tener cuidado, como decía, con estos movimientos gregarios, ¿no? Y por lo tanto, cuando vemos que muchos están en una determinada línea de acción, pues conviene reflexionar si esa es la mejor línea también para nosotros. Y en cualquier caso, si incluso adoptando, digamos, ese mismo curso de acción, si la forma en la que lo están ejecutando también es la correcta, porque a veces la cuestión no es solo la dirección, sino luego también la ejecución, la implementación de lo que quiera que estemos haciendo. Por ejemplo, si decidimos ofrecer servicios online, obviamente en sí mismo no tiene ningún inconveniente, seguramente es algo fenomenal que a todos nos va a venir muy bien, pero no es lo mismo hacer servicios online en plan cutre, ¿no? Sin recursos, ¿no? De una forma deficitaria, proyectando una mala imagen, que hacerlo con recursos suficientes, cuidando el diseño y proyectando una imagen acorde al branding que queramos defender. ¿Ok? Bueno, en cualquier caso, decíamos, el entorno está cambiando enormemente con todo este problema, ¿no? De la pandemia, y esto está provocando grandes comportamientos dentro de lo que son los usuarios, los clientes del sector. ¿Qué tipo de comportamientos cambian? Bueno, estamos observando que hay importantes restricciones para las instalaciones que se van abriendo en cuanto a los aforos permitidos, a la cantidad de usuarios que pueden entrar por hora en cada sala, en cada instalación, restricciones en los horarios, en los usos, etcétera. Igualmente, se están introduciendo nuevas normas de seguridad, de sanidad y de relación social. Obviamente esto provoca un estado también de cierta preocupación y ansiedad en los usuarios, porque, bueno, no sé si a vosotros os pasa, pero yo cuando salgo a la calle, voy al supermercado y veo a todo el mundo con mascarilla, es como si estuviese viviendo una película de ciencia ficción, ¿no? Es algo que nunca me hubiese imaginado que me podría pasar, ¿verdad? Me provoca un cierto shock, ¿no? Aparte de la incomodidad que supone, ¿no? El tener el barbijo, ¿no? La mascarilla. Bueno, pues esas cuestiones sin duda que afectan, ¿no? Existe un miedo al contagio y una gran preocupación por parte de la sociedad por la salubridad. Es curioso porque
Luego vamos a hablar un poquito del tema precios, que siempre genera gran preocupación en el sector. Esta pandemia va a provocar un empobrecimiento, ¿no?, de la sociedad, de la clientela, del mercado. Muchas personas pues pierden su trabajo o si tienen negocios propios ven un bajón importante en su facturación o un descenso en sus condiciones laborales. Y eso obviamente que sí, que va a provocar, ¿no?, una caída del Producto Interior Bruto de muchos países, pero lo que podría ser una reacción inmediata de bajada de precios, a lo mejor puede ser insostenible porque es difícil que podamos conciliar un mayor gasto dentro de nuestras instalaciones para poder garantizar esa seguridad y todas estas normas, ¿no?, y todas las separaciones, etcétera, que van a hacer falta, con un aforo limitado y con una menor cantidad, por tanto, también de usuarios. Entonces, lo que realmente tendría más lógica es que los precios no solo no bajasen, sino que incluso subiesen. Y en eso es verdad que muchos expertos del sector estamos coincidiendo en que hay que cuidar este tema, porque si unos por otros nos dejamos llevar por el pánico y empezamos a bajar precios, las consecuencias pueden ser nefastas para la industria en su conjunto. Entonces, continuando con los cambios de comportamiento, pues efectivamente puede haber una cierta retracción del consumo, un criterio más selectivo de las compras por parte de los usuarios. También va a haber un fuerte crecimiento de la conciencia ecológica. Este es un tema importante. Ya lo veníamos observando antes de la pandemia, ¿no? Recordaréis el fenómeno Greta Thunberg y, bueno, y la mayor conciencia social que hay con el calentamiento global, etcétera, etcétera. En este sentido, y luego lo comentaremos también, el tener equipamientos, el tener instalaciones que sean acordes a esta conciencia ecológica también puede ser una fuente de ventaja competitiva, una fuente de diferenciación. Fijaos que quizás por sí mismo o por sí solo el defender un concepto ecológico no baste para defender un negocio de fitness, porque a fin de cuentas el usuario lo que quiere sobre todo es resultados, ¿no? Pero pensad que el hecho de que una empresa tenga una autoritas, ¿no?, que dirían los latinos, perdón, una autoridad, vamos a decir ética, ¿no?, por su contribución al medio ambiente, hace que el concepto en general sea mucho más favorable hacia la enseña. O sea, las personas vamos creando lo que se llaman etiquetas somáticas a medida que vamos conociendo un producto, una empresa, una experiencia. Y si esas etiquetas somáticas son positivas, nos agradan porque vemos que coinciden con nuestros valores, eso hace que nuestro rango de tolerancia posterior, ¿no?, a la hora de evaluar el producto, a la hora de evaluar el servicio, sea más amplio. Entonces, eso es una gran ventaja para los negocios, el empezar bien y el conectar, ¿no?, a nivel de valores con la sociedad, con los clientes, con el público al que nos dirigimos, como puede ser el caso ahora de los millennials, ¿no?, este público joven que ya viene también con una gran conciencia al respecto de lo que es el medio ambiente. Igualmente va a ocurrir y está ocurriendo que como consecuencia del confinamiento va a existir una puesta en valor de lo que son los activos intangibles de los servicios de fitness. ¿A qué me refiero con activos intangibles? Pues, por ejemplo, en parte a los servicios digitales, a los servicios online y también en gran medida a cuestiones que antes se valoraban poco porque el usuario básicamente su concepto de precio lo establecía en función de las dimensiones de la instalación y de la cantidad de equipamiento, y ahora se está dando cuenta de que puedes estar en forma sin asistir al gimnasio si tienes un buen asesoramiento, si tienes conexión con tus entrenadores, si a nivel emocional hay una buena relación. O sea, que hay una serie de factores intangibles de otra índole que cada vez cobran más relevancia. Yo creo que este fenómeno, uno de los aspectos positivos que tiene, hay que encontrar oportunidades en todo, es justamente el que yo creo que va a hacer madurar al público. La gente va a usar más la cabeza, la gente se va a dar cuenta de que un servicio va más allá de lo que puedes tocar, ¿no? Un servicio también tiene mucho más que ver con las ideas, con los resultados, con las proyecciones, con la parte más abstracta, ¿sí? Por otro lado, también existe, no cabe duda, una visión algo más cortoplacista por parte del usuario debido a la incertidumbre. Claro, ahora, por ejemplo, muchas personas dicen, bueno, tengo muchas ganas de empezar a entrenar, de volver al centro deportivo, al gimnasio, pero también es verdad que puede haber rebrotes, por ejemplo, de la pandemia. Entonces, claro, eso genera cierta incertidumbre y dificulta un poquito
el compromiso de los usuarios a la hora de adquirir planes de larga duración, programas, etcétera, etcétera. Eso para nosotros debe suponer un reto, porque al final yo nunca renunciaría a venderle a las personas programas de resultados. Creo que eso es lo que realmente es útil para el mercado, ¿no? Para el usuario. Lo que sí tendremos que hacer es darles la posibilidad de que la ejecución de esos programas pueda ser más flexible si se dan situaciones comprometidas como esta que estamos viviendo ahora mismo, ¿no? De interrupciones en el servicio o cualquier otra contingencia en esa línea. ¿Ok? También tenemos a la fuerza una mayor necesidad, ¿no? Una necesidad profusa de utilización de herramientas digitales, como ya hemos mencionado, y una gran familiarización con tecnologías ligadas a la comunicación. Uno de los aspectos más sorprendentes que hemos observado, ¿no? Por parte de muchos de mis clientes, de los centros con los que coopero, es, por ejemplo, el ver cómo personas de cierta edad, personas de edad avanzada, que habían renunciado por completo al mundo digital, ¿no? Casi que se negaban a utilizar las apps de los teléfonos móviles, etcétera. Ahora se han visto un poco obligados, ¿no? La necesidad les ha condicionado, pero en el fondo yo creo que hasta lo han agradecido, porque ha sido como un renacer, como un volver a ponerse las pilas, ¿no? Recuperar la capacidad de aprendizaje y entender, bueno, que el mundo digital no tiene por qué ser tan árido. Yo creo que aquí los usuarios están aprendiendo una lección, que es que no tiene por qué ser tan complicado, ¿no? El mundo digital, pero los proveedores de servicios digitales, los proveedores de tecnología son los que más tienen que ponerse las pilas con el hecho de ponérselo fácil a los usuarios. Ahora mismo, cuando alguien me pregunta factor más importante, ¿no? A la hora de incorporar, de desarrollar nuevos procesos en los que se incorpora la tecnología, si hay algo en lo que pongo máximo énfasis es en ponérselo fácil al usuario, en crear ¿no? Lo que se llama el user friendly, ¿no? Que sea todo muy sencillo, muy intuitivo. Eso es básico para que la gente se familiarice y se acostumbre y por fin termine de arrancar todo este ámbito digital. ¿Okay? Y ya para terminar con esta parte de lo que son los comportamientos y los cambios, sí que me gustaría introducir una nota de optimismo, porque a pesar de todos los elementos, digamos, de todos los condicionantes, ¿no? Algo negativos que hemos mencionado, por otro lado estamos viendo que en aquellos lugares donde se están abriendo instalaciones deportivas hay una recuperación del consumo que llega a ser incluso sorprendente. En el mercado, por ejemplo, británico, se está observando que los usuarios, en los sondeos que se están haciendo, más del 80% se pronuncian en favor de comenzar inmediatamente a ejercerse, ¿no? A retomar la actividad física en los gimnasios. Ese es un dato muy, muy positivo, ¿no? Porque nos está indicando que aunque la pandemia ha sido terrible y hay que lamentar, ¿no? Todos los estragos que ha hecho con la salud, con las muertes, etcétera, pero también existen muchas ganas por una gran parte del mercado de retomar la actividad física en los gimnasios. Yo soy un practicante de actividad física, yo entreno 5 o 6 veces por semana mínimo, y bueno, ahora estoy entrenando en casa. Bueno, en Madrid nos dan la posibilidad en determinadas franjas horarias de salir al exterior también a hacer deporte. Aprovecho para ir a correr o hacer caminatas y tal. Y luego hago algo de entrenamiento de fuerza en casa. Pero yo estoy muy deseoso de poder ir a un gimnasio, poder hacer un entrenamiento en condiciones, con un buen equipamiento, y trabajar determinados ejercicios que en casa me es imposible. Como yo, miles y miles, por no decir millones de personas en todo el mundo, amantes del fitness con muchísimas ganas de retomar la actividad física. Esto me hace pensar que aunque la caída en la economía en el corto plazo sea muy profunda, de cara al año que viene puede haber una recuperación bastante más rápida, ¿no? Si no hay una recaída en la infección, si no hay un rebrote de la pandemia, confío en que haya una recuperación, lo que llamamos una V asimétrica, ¿no? Una V en la que el segundo palito de la V pues crece no tan vertical, un poco más horizontal, pero crece y espero que sí, que efectivamente pues en un año y medio, 2 años máximo, se hayan recuperado, incluso mejorado los números que se hacían antes de la pandemia. Y no me cabe la menor duda de que si bien habrán algunos operadores que van a desaparecer, van a haber otros que van a salir muy reforzados y que obtendrán un crecimiento mucho más rápido, mucho mayor, ¿no? Luego, si queréis, podemos hablar también de eso, de cuáles estimo que van a ser esos modelos de negocio más afortunados. Bueno, os he estado hablando de lo que considero, ¿no? Que son mis previsiones y
y la realidad de los cambios de comportamiento de los usuarios, pero también tenemos que hablar de los cambios de comportamiento de los operadores del sector del fitness, de la industria del fitness. Yo lo denomino movimientos de placas tectónicas, ¿no? ¿Sabéis lo que son? Son los movimientos de las placas tectónicas que conforman la superficie de la Tierra. Cuando se mueven provocan terremotos. Pues yo creo que ahora estamos en un momento de movimiento de placas tectónicas sectorial y se van a dar acciones que, como antes adelantaba, pueden ser peligrosas. Por ejemplo, las bajadas de precio por terror. Y cuidado porque una bajada de precio puede ser directamente un nominal del precio más bajo o puede ser un precio igual con una mayor aportación de servicios. En cualquier caso, esta segunda opción la veo menos negativa porque entiendo que todo lo que sea aportar valor, dar más valor al cliente, al usuario, pues va en una línea más correcta, ¿no? Que la de devaluar los servicios, que es lo que considero que es nefasto. Yo provengo del ámbito de la actividad física, a la par que he desarrollado, me he desarrollado en el ámbito académico de la economía, de la neurociencia, etcétera, pero también he desarrollado la carrera de educación física y soy un fan de la actividad física y yo considero que ningún usuario debe asistir a un centro deportivo sin un mínimo de asesoramiento. Creo que un operador de servicios deportivos, de gimnasios, que no brinde un mínimo, ¿no?, de asesoramiento al cliente para garantizarle seguridad en la práctica y seguridad de cara a que pueda realmente optar a conseguir resultados, o al menos que tenga la información de lo que va a necesitar para conseguir esos resultados. Si no se da eso, pues me parece incluso hasta poco ético, ¿eh? Por eso abogo siempre por aportar valor, ¿ok? Entonces, como os decía, van a haber bajadas de precio, va a haber operadores que den más servicio por el mismo precio, va a haber operadores que modifiquen su definición de targets, ¿no?, de público objetivo. Quizás vean oportunidad en captar targets de clientes que hasta la fecha no habían trabajado o no se habían dedicado muy de lleno a ellos. Por ejemplo, ahora en España se ha dado una casuística curiosa y es que ahora estamos en una fase de desescalada. La desescalada es la transición hasta que podamos recuperar la normalidad y va por fases, por etapas. En la que estamos actualmente se permite que determinadas modalidades de centros deportivos, por ejemplo, los estudios de entrenamiento personal o los gimnasios que brindan entrenamientos personales 1-1, puedan abrir con ciertas condiciones, como son que los entrenamientos estén reservados previamente, ¿no? Haya una reserva de uso, y que la asistencia del usuario sea con un entrenador 1-1. Entonces eso está abriendo la oportunidad para algunos modelos de gym boutiques, de estudios de entrenamiento, de intentar, pues, entre comillas, robar mercado a otras instalaciones mayores que no tienen esa posibilidad, que ahora mismo no pueden brindar ese servicio. Bueno, es un movimiento legítimo. Estamos luchando por nuestra clientela y cada cual lo tiene que hacer con las armas que pueda, ¿verdad? En cualquier caso, la apuesta que yo siempre haría y a lo que os invito a todos, y de forma muy decidida, es a mejorar siempre vuestra propuesta única de valor. Vuestra propuesta única de valor. O sea, realmente, cuando hablamos de propuesta única de valor, lo que estamos es reflexionando sobre qué le puedo dar yo a mi cliente que no le pueden dar mis competidores, ¿no? O en todo caso, qué puedo darle yo en mejores condiciones o de una forma más atractiva para mi cliente. Si yo tengo una propuesta única de valor potente, diferenciada, puedo competir. Si no la tengo, es cuestión de tiempo que me saquen del plano, ¿no?, que me saquen del mapa, ¿sí? Por lo tanto, habrá que plantearse cambios en la estrategia. Y en ese sentido, lo que son los KPIs habituales, ¿no?, los indicadores clave, pues los que teníamos antes de la pandemia probablemente se van a ver bastante modificados en el corto plazo. Muchas instalaciones van a tener que replantearse el tener que funcionar con un menor número de usuarios, ya sea por las restricciones de aforo que imponen las autoridades o ya sea de motu propio porque valoren que sea más seguro, ¿no?, para el usuario el que no esté tan saturada la instalación. Entonces, claro, si nos vemos en la necesidad de funcionar con menos volumen de usuarios, pues lógicamente necesitaremos o reducir costes o subir nuestro ticket medio para poder compensar, para poder mantener y subsistir. Y por otro lado, habrá que ver cómo evoluciona también, por ejemplo,
Otro indicador clave que es la ratio de fidelización, de retención de usuarios de un mes respecto al siguiente. Ver qué fluctuaciones se van a producir ahí y si se pueden mantener los números que teníamos anteriormente. Algo parecido, similar, va a ocurrir con las ratios comerciales. El volumen de leads que necesitábamos para conseguir visitas al centro o el volumen de visitas que necesitábamos para terminar de lograr conversiones de altas en nuevos usuarios, también probablemente se van a ver modificados, pues tendremos que hacer una reflexión sobre esto, ¿verdad? Insistir una vez más, como digo, en la propuesta única de valor y en el desarrollo o en el análisis de cuál es nuestra ventaja competitiva, porque necesitamos, para estar en el sector, y muchas veces es la fuente, digamos, de la diferenciación, el contar con algún tipo de ventaja competitiva. Ahora, a continuación, os hablaré un poquito más de esto porque creo que es un tema sobre el que vale la pena profundizar. Entonces, amén de esto, o una vez que tengamos definida esa ventaja competitiva que sea además sostenible, pues probablemente volvemos a pensar en cuáles son los targets de clientes en los que nos vamos a centrar, si son los mismos o va a haber algún tipo de diferenciación, perdón, de modificación, cuál va a ser en definitiva nuestro posicionamiento diferenciado y ya llevando todo esto a tierra, en la parte más de implementación, en la parte más práctica, pues tendremos que pensar en qué nuevas necesidades tenemos que solventar, qué solución en forma de producto o de servicio vamos a elaborar para atender a nuestros clientes en este nuevo entorno al que nos dirigimos. Creo que no lo comenté antes, pero si queréis ir realizando preguntas por el chat, Jaime va a tomar nota de ellas y en cualquier momento... Sí, dime, Jaime. ¿Hola? Ah, estaba saludando, perdón. Digo que en cualquier momento podrá intervenir y plantearme las preguntas que él considere oportunas, ¿verdad? Bueno, os estaba hablando, por tanto, hace un momento sobre la ventaja competitiva. ¿Qué es la ventaja competitiva? Una ventaja competitiva es algún tipo de acceso a recursos que tenemos nosotros de forma particular, de forma especial, y que nuestros competidores no tienen. ¿De dónde emana esa ventaja competitiva? Básicamente hay tres fuentes de recursos, ¿no?, que generan ventajas competitivas. Están por un lado los recursos tangibles, los que resultan más fáciles de entender. Por ejemplo, si tienes una ubicación física muy privilegiada porque estás en el centro de la ciudad, en la zona donde hay mayor, tránsito de usuarios, de personas, ¿no?, de posibles clientes, pues ahí tienes obviamente una gran ventaja competitiva. O si tu local es en propiedad, ¿no?, y no consideras el gasto de utilización del local o de amortización dentro de tu cuenta de explotación, pues el hecho de que el local sea propio y no tengas que hacer un desembolso de arrendamiento, pues también es una gran ventaja competitiva, que tiene su reflejo a nivel financiero, ¿no? Lo mismo que si es una empresa que está muy bien financiada, porque por ejemplo se nutre de un fondo de inversores o tiene acceso a financiación bancaria de sobra, bueno, el tener esa capacidad sin duda te da alas, ¿no? Voy a decir una vulgaridad, pero en mi tierra hay un dicho que dice, y me vais a perdonar por favor, con buena polla bien se folla, no sé si lo entendéis, pero aquí eso viene a significar que si tienes muchos recursos, si tienes mucho dinero, es mucho más fácil el poder hacer cosas, ¿no? El poder invertir, el poder tener más equipamiento, instalaciones más grandes, más sofisticadas, o mejor decoradas, o más atractivas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Luego tenemos los recursos intangibles. Dentro de los recursos intangibles entraría, por ejemplo, la tecnología. Si somos capaces de desarrollar un software propio, o cualquier tipo de app o de tecnología adaptada a nuestros procesos, puede ser una fuente de ventaja competitiva. También lo es la reputación. Hace un momento os hablaba, por ejemplo, de la ecología. Yo os decía, cuando una empresa tiene una línea, ¿no?, que defiende ciertos valores, que por ejemplo sean muy alineados, ¿no?, con el concepto de ecología, eso mejora la reputación de la empresa, ¿no? Empresas que tienen una alta reputación, pues son muy favorecidas por el mercado. También la cultura organizativa puede ser una gran fuente de ventaja competitiva. Hace ya muchos años, Peters y Waterman, dos importantes consultores de McKinsey, hicieron una gran investigación
sobre cuáles eran los factores que más influían en el éxito de las grandes corporaciones, ¿no? Y llegaron a la conclusión, bueno, de esa investigación emanó un libro, ¿no? Tuvieron como secuela un libro que se llama In Search of Excellence, en busca de la excelencia, que lo que viene a explicar es el resultado de esta investigación y en la cual se explicaba que el factor que más peso tenía en el éxito de las grandes empresas era la cultura organizativa, o sea, los usos y costumbres de las personas que conformaban las organizaciones, ¿no? Cuando esas personas estaban alineadas en sus objetivos, ¿no? Y actuaban de forma coordinada, etcétera, etcétera, ese tipo de culturas eran muy favorecedoras del éxito. Ahí también tenemos una gran fuente de ventaja competitiva. Por lo general, culturas organizativas exitosas van muy ligadas al liderazgo. Si no hay un líder carismático, una persona que marca el camino, que es capaz de aunar voluntades, es complicado poder desarrollar este tipo de culturas. Pero cuando se dan esas figuras, pues desde luego ahí tenemos una importante fuente de ventaja competitiva una vez más. Igualmente, y muy en línea con la cultura organizativa, los recursos humanos en general, ¿no? El contar con determinados recursos humanos o gestionarlos de una forma más hábil, también puede ser una fuente de ventaja competitiva. Si contamos con un personal que aúna importantes conocimientos y destrezas, ¿no? En este sector no deberíamos caer en el error que han caído otros sectores. Yo creo que no va a pasar y ahora os explicaré por qué, de no valorar la experiencia. La experiencia tiene un peso enorme, enorme. Yo siempre se lo digo a muchos de mis clientes que más sabe el diablo por viejo que por sabio. Ya no es solo lo que uno estudia, lo que uno aprende, sino es lo que uno ha vivido, porque para aprender muchas veces hay que sufrir, para aprender muchas veces hay que experimentar, y hay muchísimas cuestiones que hasta que no se han vivido en primera persona es muy difícil de entender, de asimilar y de poder luego transmitir. Decía que yo tengo confianza en que en este sector no ocurra, ¿no?, ese desprecio por la experiencia, por los seniors, ¿no?, por las personas que puedan aportar conocimiento desde una cierta edad, porque precisamente el hecho de practicar actividad física hace que nos mantengamos más en forma y que podamos mantener también, digamos, una cierta vitalidad y un entender, ¿no?, que se puede estar a pleno rendimiento pues hasta edades muy avanzadas, y por lo tanto eso también yo creo que es un facilitador de que haya pues una mayor comprensión, ¿no?, de lo que pueda aportar una persona de experiencia, ¿ok? Y conectando con esto, por supuesto, pues todo lo que son capacidades de comunicación, de motivación y ese liderazgo del que estamos hablando. Bueno, muchas cosas os estoy contando, ¿no? ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? Jaime, ¿cómo estamos? Déjame tomar un poco de agua. Vamos bien. Nuevamente invitamos a que si tienen preguntas que las hagan, ¿no? Perfecto. Mira, Alejandra Huacula levantó la mano, dice por ahí. No sé si tú tienes opción de ver su pregunta. ¿Te llega a ti, no? Bueno, en cualquier caso. Sí, no, pero no veo las preguntas. El que dijo que estaba bien, Alejandra. Sí. Ah, vale, era simplemente asintiendo. Vale, perfecto. Sí. Bueno, continuamos. Hablando de ventaja competitiva, decíamos o hemos mencionado cuáles eran las fuentes de esa ventaja competitiva, pero también hay que ver luego esas fuentes, cómo se plasman en la práctica. Y básicamente al final tienen un reflejo en lo que es lo que llamamos la estrategia genérica que utiliza la empresa para competir. Básicamente las empresas pueden utilizar dos tipos de estrategias genéricas. Una son las estrategias genéricas basadas en costes y las otras son las estrategias genéricas basadas en la diferenciación. Y aquí hay algo que es muy importante de entender, y es que cada competidor, cada gimnasio, tiene que fijarse como meta el superar a los gimnasios con los que se disputa su mercado. O sea, hay una geolocalización que puede ser de 1,5 kilómetros, 2 kilómetros, 3 kilómetros, y es con esos competidores con los que tiene que interactuar y con los que tiene que conseguir tener algún tipo de superioridad. Bien, en ese marco local, solamente habrá un competidor, uno solo de ellos, que sea el líder en costes. Porque si es líder es porque es el que tiene, digamos, los costes más favorables.
costes unitarios más favorables, tiene una mejor estructura de gastos. Probablemente esa mejor estructura de gastos o de costes pueda provenir, pues a lo mejor del tamaño de sus instalaciones y de la capacidad de usuarios que pueda tener, porque al distribuir todos los costes entre el total de usuarios, pues los costes unitarios por supuesto, bajan. Entonces, es lógico que empresas, por ejemplo, que tienen grandes economías de escala, porque son organizaciones muy grandes, en la cual, por ejemplo, los servicios centrales prestan el servicio, valga la redundancia, al resto de sucursales, ¿no? O las instalaciones que en sí mismas son de gran tamaño, las instalaciones multiservicios, que pueden aunar a muchísimos usuarios, pues también generan economías de escala. El poder de negociación que tienen las empresas grandes, porque al comprar más, pues pueden pedir mayores descuentos, por ejemplo, o el acceso a subvenciones estatales de los gobiernos y demás. Aquellas empresas que se ven claramente favorecidas por alguno de estos factores van a tener, por lo tanto, costes unitarios más bajos. Cuando distribuimos el total de costes por el número de usuarios, tienen costes unitarios más bajos, y eso implica que pueden competir en precios. O sea, el líder en costes es el que puede llevar a cabo una estrategia de precios bajos. Por lo tanto, en un área determinada solo debería haber un low cost como máximo, y no es lo que está pasando. Ya vemos que muchas veces hay 1, 2, 3, 4, 5. Claro, esto es un problema enorme porque hay una guerra de precios terrorífica, y lo que está claro es que quizás ninguno sepa cuál de todos ellos tiene la ventaja en costes, pero la ventaja en costes la tendrá uno de ellos, y ese es el único que debería estar buscando bajar los precios a lo máximo posible, porque los demás en esa guerra es una guerra fratricida que al final solo les conduce a la muerte, ¿no? Porque nunca van a poder llegar a un precio tan bajo como el que podrá llegar el líder en costes. Por lo tanto, ¿qué es lo que deberían hacer todos los que no tienen esa capacidad de liderazgo en costes? Pues adoptar una estrategia genérica de diferenciación, que son las otras que estoy marcando aquí a continuación, ¿no? Estrategias que tienen que ver con la marca, por ejemplo, el desarrollar una marca potente, una estrategia de branding, con la tecnología, con la capacidad de un marketing superior, un marketing más atractivo para los usuarios, o una especialización en servicios únicos, o unos niveles extraordinarios de excelencia. Cuando somos capaces de descollar, ¿no?, en alguno de estos aspectos, sí que podemos tener una estrategia competitiva diferenciada. Bueno, esto en la práctica va a implicar que una vez que tengo clara cuál es mi propuesta única de valor, pues como ya adelantaba anteriormente, tengo que pensar cuáles son los segmentos de público, de clientela en los que tengo que enfocar. A lo mejor ahora debería enfocarme más en los segmentos más rentables y renunciar un poquito, o no renunciar, pero igual dedicar menos atención a los que no me resultan tan interesantes, o aquellos para los que no tengo tanta fortaleza, tanta habilidad, tantos recursos para poder atender, ¿sí? Y a partir de ahí, pues tengo que elaborar nuevos paquetizados de servicios o nuevas combinaciones, nuevos packs de servicio-precio. Y ahora voy a dar algunas ideas al respecto. Finalmente, también tendría que pensar cómo voy a dar a conocer esos nuevos productos, esos nuevos servicios que yo pueda prestar al mercado. Mirad, para que os hagáis una idea. Yo cuando hago una revisión estratégica de alguno de mis clientes, una de las primeras cosas que intentamos hacer es desarrollar un cuadro similar a este que estáis viendo ahora mismo, que es un cuadro para estructurar los distintos tipos de servicios que podemos tener en una instalación deportiva. Entonces, en cada columna vemos un tipo de servicio. Por ejemplo, este primero que pone cuota basic. Esto es una cuota básica que forma parte de programas en los cuales están orientados a personas pues, que a lo mejor tienen un poder adquisitivo más bajo, no tienen tanta capacidad de gasto, o simplemente van a adoptar un rol muy autónomo en sus entrenamientos, no van a necesitar asesoramiento, y por lo tanto, como necesitan menos servicio, pues también pueden tener un precio más bajo, ¿vale? Entonces definimos lo que sería el Welcome Pack, que es el conjunto de servicios iniciales de arranque de la actividad, y le ponemos un precio al que luego le restaremos algún tipo de acelerador, de ventaja, ¿no?, para conseguir que la venta sea más rápida. Definimos una serie de servicios mensuales, por ejemplo, en este caso es un libre uso de instalaciones, equipamientos, etcétera, y le aplicamos una cuota mensual y otras fórmulas de pago que podrían incluir el pago anual al contado o el pago anual fraccionado con cobros recurrentes con cargo a la tarjeta, como el débito directo, que seguro que todos conocéis, ¿no?
Otras opciones puede ser crear paquetes más sofisticados con más cantidad de servicios. Por ejemplo, el paquete o el pack burn, ¿no? Para adelgazar. Este sería un programa pensado para clientes que lo que buscan es un acondicionamiento físico, una recomposición corporal, una pérdida de grasa. Serán programas que incluirán servicios más específicos como nutrición, seguimientos atléticos personalizados, medida de la composición corporal, etcétera, etcétera. Bueno, aquí la idea, para no entretenerme demasiado, es que podamos contar con diversas opciones de programas y servicios que enriquezcan, ¿no? nuestra gama de opciones y que también nos puedan permitir pues, subir nuestro ticket medio, que no vendamos solamente la típica cuota baja, sino que podamos también vender servicios de mayor calidad y que estén diferenciados en función de esas ventajas competitivas que ya mencionamos anteriormente. Perdón. Lo bueno, lo positivo de poder vender este tipo de programas, de resultados, es que luego podéis explicarle al cliente a la hora de venderlo, de comunicarlo, pues cuál va a ser su evolución. A mí, por ejemplo, me gusta recomendar que la presentación de estos programas de resultados se haga con un soporte gráfico, con un soporte visual, como puede ser un PowerPoint, un PDF, y que siempre culmine con lo que yo llamo un timeline, un cronograma de cuál va a ser la evolución del cliente a partir de que adopta este curso de acción, este programa de resultados. Por ejemplo, en este timeline que está pensado para personas que están buscando pérdida de peso o bajar grasa corporal, pues le explicamos que el primer mes nos vamos a enfocar en la adquisición del hábito del entrenamiento, en que disfruten de las sesiones y de su experiencia de usuario. Luego, en el segundo mes, van a experimentar importantes mejoras a nivel fisiológico y funcional. Al tercer mes, las mejoras se van a ver a nivel estético, van a ser perceptibles, luego van a seguir mejorando, ¿no? Durante una serie de meses, llegarán a un pico de resultados y ahí tendrán que plantearse objetivos más ambiciosos o consolidar lo que han logrado, para lo cual van a necesitar continuar hasta culminar el año. ¿Por qué un año? Pues porque un año aproximadamente es el tiempo que necesita la persona para que a nivel celular se produzcan los cambios en los receptores celulares que propician luego la adaptación de nuestras secreciones hormonales, de nuestro reloj circadiano, de nuestro apetito, etcétera, etcétera. O sea, todos los factores que realmente influyen en pasar de un cuerpo A a un cuerpo super A precisan de este periodo de tiempo. Con este tipo de explicaciones que resultan muy convincentes, resulta mucho más atractivo y más sofisticado y con más valor añadido la venta de servicios. Bueno, ya para ir terminando, quería también indicaros que en ese diseño, ¿no?, de la nueva realidad del centro deportivo, pues los equipamientos pueden tener una importancia también, pueden ser muy interesantes. Ahora bien, la cuestión no es comprar un equipamiento que también puede comprar un competidor tuyo, ¿no? Porque al final todos los operadores tienen acceso a todas las marcas y aunque es verdad que algunas pueden ser más caras, más baratas o tener distribuidores en ciertas zonas y demás, pero bueno, que realmente no hay una barrera, ¿no?, para la compra de equipamiento. Ahora, lo que sí puede haber es una mejor integración y utilización del equipamiento. Entonces, mi recomendación es que si queremos aprovechar, ¿no?, el acceso a ciertos proveedores como fuente de ventaja competitiva, lo hagamos intentando integrar sus recursos en nuestro diseño de servicio. Que haya una coherencia entre el producto, entre el equipamiento y el servicio que prestamos. Por ejemplo, en este caso, si utilizamos máquinas ecológicas, máquinas que ahorran energía, como son las de SportsArt, bueno, pues si estamos defendiendo una estrategia muy centrada en valores, ¿no?, en defender determinados valores sociales, como era la ecología, tener un tipo de equipamiento de esta gama puede ser muy interesante. Lo mismo que si estamos insistiendo, por ejemplo, en la adquisición del hábito del entrenamiento y lo queremos facilitar con experiencias de usuario más divertidas, más alegres, que incluyan gamificación, pues el hecho de que tengamos equipamientos que lleven una monitorización del esfuerzo, etcétera, pues va a ser ideal, puede ser muy interesante. Entonces, la invitación es a que reflexionéis, ¿no?, si vais a repensar vuestro servicio y vuestro planteamiento para que todo esté, digamos, integrado con una cierta coherencia. Y ya por último, os voy a brindar este checklist, que no lo voy a leer porque, bueno, es un resumen de todo lo que hemos hablado ahora, pero que creo que os puede venir bien para aquellos que quieran repasar un poco todos los contenidos que hemos tratado y los podáis tener a mano de cara a esa posible revisión de vuestra estrategia en esta nueva etapa.
Y yo creo, Jaime, que quizás ha llegado el momento, si quieres, de plantear algunas cuestiones, tú o los asistentes, y me pongo a disposición, por supuesto. No sé si hay alguna pregunta. Yo quería era, Voy porque a ya dejar de estamos, compartir la pantalla porque creo que va a ser más fácil sí, ahora, ¿verdad? excelente. Yo creo que nos estamos ya acercando al final del tiempo, pues llevamos los 45 minutos, pero quería hacerte una pregunta muy sencilla. Yo sé que la tocaste en la presentación, pero ¿cómo ¿cómo ves tú que sería el curso de acción más probable en cuanto a precios se refiere? Lo que está por venir. A ver, yo preveo que van a haber un porcentaje que puede representar del orden de entre un 30-40% de operadores que, dado que se van a ver muy asfixiados a nivel de tesorería, van a llegar a la apertura, ¿no?, con unas dificultades enormes a nivel de tesorería, van a intentar sobrevivir a base de sacar ofertas, promociones muy agresivas. Van a intentar ganar cuota de mercado bajando precios. Pero yo creo que es un poco suicida. Creo que es posponer la muerte, sinceramente. O sea, si con eso consigues sobrevivir un mes más, pero luego ese dinero te va a faltar en el medio plazo, pues igualmente te vas a ver abocado a un mal final. Y lo que creo que deberían tener presente el resto de competidores es no dejarse llevar por ese pánico, tratar un poco de sopesar las decisiones y aguantar lo máximo posible el precio, incluso intentar poner el énfasis en el valor más que en el precio, o sea, que a los clientes sean capaces con su marketing y con sus procesos comerciales de hacerles entender y de hacerles ver que ahora lo importante no es que sea barato, sino que sea seguro, que sea muy seguro desde el punto de vista de higiene, de infecciones, etcétera, que sea seguro desde el punto de vista de que me garantice ciertos resultados en la práctica deportiva, que sea seguro en el sentido de que me proporcione un sistema de entrenamiento que refuerce mi sistema inmunitario. O sea, creo que sobre eso, sobre lo que hay que apostar, y sobre eso debería de girar sobre todo la comunicación. Muy bien. Estoy leyendo una pregunta de Milo que dice, ¿cómo hace un gimnasio boutique cuando tiene un precio muy alto? Y pensando más en los casos de Argentina. Sí. Eh, es una importante pregunta, muy buena. Bueno, yo creo que estos son los que casi deberían estar menos preocupados. A ver, todos vamos a estar preocupados, porque el que más, el que menos, a todos nos afecta. Pero pensad una cosa, aquellos centros deportivos, aquellos gimnasios de precios bajos, por lo general tienen una clientela de un poder adquisitivo bastante reducido. Y ese tipo de clientela, esa parte del mercado, es la que más va a sufrir la crisis económica. Sin embargo, aquellos sectores, aquellas partes del mercado, aquellos modelos de negocio enfocados en precios más altos y en clientela con más poder adquisitivo, no van a sentir tanto la crisis. Al final, por más que nos duela, las personas que ganan más dinero, pues cuando vienen momentos de crisis incluso tienen a veces hasta incluso más ventaja, porque su dinero vale más, tiene más valor, se pueden permitir más el acceso, ¿no?, a servicios de calidad. Entonces yo, si tuviese un gym boutique, apostaría por ese tipo de clientela, por mimarla y porque esa clientela se sintiese fenomenal y estuviese dispuesta a pagar lo que el servicio vale. Excelente. Otra buena pregunta es que, ¿qué opinas tú, Chano, en cuanto a tener membresías solo digitales, más económicas, pero solo con acceso a claves y apoyos online? A ver, aquí tendríamos que distinguir si estamos hablando de un servicio online, exclusivamente online, o complementario de un servicio presencial, ¿no? On-site. A ver, yo soy partidario de que si tienes los recursos, tengas una oferta de servicios online, pero no ya solo por el hecho de que tú puedas vender servicios online y puedas hacer una línea de negocio paralela, ¿no?, que complemente tus ingresos habituales, sino porque uno de los grandes problemas de este sector es la estacionalidad. Cuando llegan los periodos vacacionales, muchas personas cesan en el entrenamiento y por lo tanto dejan de pagar la cuota del centro deportivo porque sienten que ya no reciben ningún servicio. Ahora tenemos la oportunidad de brindarle a estas personas servicios online durante todo el año.
y es muy coherente con la línea de resultados que yo propongo desde hace un momento. ¿Por qué? Porque lo que hay que hacerle entender al usuario es que si te has estado sacrificando durante 6 meses, 7 meses, has conseguido resultados, no lo puedes tirar todo por la borda durante 1 o 2 meses de inactividad. Entonces, aunque te vayas de vacaciones o de viaje, a lo mejor puedes parar unos días, puedes parar una semana, pero no vas a parar un mes. Y puedes continuar con la actividad en remoto con servicios online. Entonces, para ese tipo de servicios, pues lógicamente habría que tener esta alternativa, ¿no? Muy bien. Esta es una pregunta de Liliana desde México, una excelente pregunta. ¿Cuál sería el mensaje, en tu opinión, para aquellos quienes antes de la pandemia pensaban en abrir un gimnasio, pero ahora están indecisos por la incertidumbre? Mira, casualmente o no tan casualmente, yo escribí un artículo sobre esto hace muy poquito. Si tenéis interés en leerlo, me lo pedís y os lo remito, ¿no? Sobre quiénes son los perdedores y los ganadores del sector ahora, ¿no? Y obviamente el que entre ahora tiene una gran ventaja, porque entra limpio y entra con un poder de negociación muy superior. Pensad que muchos de los que están ahora mismo en el sector vienen arrastrando los contratos de arrendamiento que traían desde antes de la pandemia y en general sus contrataciones de compras a proveedores, etcétera, etcétera. Ahora el que entra nuevo podrá elegir un local a un mejor precio, en una mejor ubicación, va a coger a sus competidores muy debilitados, los va a poder estudiar y va a ver sus puntos débiles y va a poder ofrecer algo mejor al mercado. O sea, yo creo que hay muchas ventajas para los que entren nuevos. Es triste para los que ya están, porque parece injusto, ¿no? Que diga, ostras, llevo mucho tiempo aquí sufriendo y ahora uno que viene nuevo tiene ventajas sobre mí. Sí, pero es que la vida no es justa. En la selva los tigres se comen a las gacelas y eso tampoco es justo, pero es lo que hay, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que para los nuevos operadores que entren en el sector puede haber grandes oportunidades. Eso fue una entrevista que te hizo una revista española, si mal no Sí, recuerdo, sí, recientemente. sí, Excelente. CMD, exacto, sí, correcto, sí. Yo se lo voy a compartir a Liliana o a cualquiera. Es una Ajá. noticia que le iba a decir que al final yo voy a ponerles mis datos de contacto, mi email, WhatsApp, teléfono, todo. Yo sé que dentro de la encuesta de registro hubo unos que prefirieron que yo no les enviara información, pero por si acaso cambiaron de opinión y desean esta presentación y cualquier otra información, con muchísimo gusto se las hago llegar. Tengo una pregunta acá. Igualmente, perdona el inciso, Jaime, si alguno quisiese tener acceso a más información por mi parte, en mi web, en chanojimenez.com, también tienen muchísimos recursos y formularios de contacto, por supuesto. ¿Sí? chanojimenez.com. Aquí una pregunta de Jorlier Naisnes. Dice, ¿creen ustedes que existe oportunidad en crear espacios de entrenamiento solo, tipo mini estudios de entrenamientos, que el cliente rente por separado y adicional, considerando que tengan el espacio físico para aquellos que no deseen estar en espacios compartidos, pero que quieran entrenar a sus instalaciones, pero sentirse más seguros, aunque paguen un fee por ello adicional? Es una opción válida si tienes una instalación que te lo permita, claro, obviamente. Hay un error que se ha cometido mucho en el sector históricamente y es querer abarcar más de lo que se puede. Por ejemplo, muchas instalaciones, muchos gimnasios querían tener un montón de servicios y al final eso provocaba que muchos de esos servicios fuesen mediocres, no fuesen de la calidad suficiente. Es preferible tener menos servicios, mucho mejor implantados, que tener muchos servicios. ¿De acuerdo? Y la tendencia general en los negocios es esa, o sea, es especializarte, enfocarte. Eso no te devalúa, al contrario. O sea, lo que es importante es que lo que ofrezcas tenga un alto nivel de calidad y encaje perfectamente con las necesidades del cliente. Entonces, en ese sentido, si tienes una instalación grande que te puedes permitir el tener un espacio, ¿no? Como si fuese una especie de boutique dentro de tu centro, pues para hacer entrenamientos individuales personales o entrenamientos más exclusivos, de este tipo de reservas de usos y demás, puede ser una fórmula muy interesante, excelente. Y tienes que tener el espacio y el público dispuesto a pagarlo. Si tienes esos dos recursos, por supuesto que lo recomendaría. Muy bien. Yo creo que con esta, la respuesta que le vamos a dar a Francisco Miranda, que dice que habrá que hacernos entonces un análisis FODA, yo le puedo decir que la presentación que yo estuve esta mañana
que traté sobre el análisis de vulnerabilidad, el cual nace del análisis FODA, del aspecto de debilidades y amenazas, un enfoque estratégico. Yo les voy a hacer llegar esta presentación. Chano, debido a la necesaria reducción del tiempo que no me permite continuar, ya llevamos excedidos 15 minutos. Yo sé que Guillermo está en línea, le pido mil disculpas, yo le prometí a él que no me iba a exceder de los 40. Entonces, antes de terminar, recuerden que le voy a poner abajo mis datos de contacto, pero antes de terminar, Chano, en un minuto, danos tu recomendación, tu despedida positiva de lo que tú ves que va a acontecer. Yo lo que les diría es lo siguiente: hagan una reflexión profunda y decidan una de dos alternativas. Alternativa A, abandonen el barco, cierren ahora que pueden, minimizando sus pérdidas y dedíquense a otra cosa. Alternativa B, si vas a luchar, lucha con valor, sé valiente. No es el momento de ser conservador, hay que apostar. Hay que apostar a una propuesta de valor única, importante, valiosa, y ponerla y realzarla, que el público la entienda, la acoja. Tenéis que desarrollar vuestras habilidades para que la gente entienda el valor de lo que vosotros ofrecéis. Es un reto, es complicado. Lo fácil es vender barato, lo fácil es hacer lo mismo que hacen los demás. Lo complicado es aportar al sector, diferenciarte y ser capaz de hacer entender a la gente que eso vale la pena pagarlo, porque el retorno para el cliente, para el usuario, es más alto y es más interesante. Sean valientes, apuesten. Muy bien. Nuevamente, mis amigos, muchísimas gracias a todos y a cada uno de ustedes por acompañarnos en la tarde de hoy. Y Chano, nuevamente, una vez más, quedo admirado de toda tu información, tu conocimiento, pero sobre todo por tu carisma, esa capacidad de llegarle a uno al corazón, a la mente. Tienes acá un seguidor ferviente. Amigos, les dejo y les entrego entonces a continuación el... Abrazos fuertes. Gracias. Les entrego la información que les prometí de mis datos de contacto. Aquí está mi email y mi dirección y mi WhatsApp. En 20 segundos tengo que cortar. Muchas gracias. Encantado. Chao. Chao, Chano.